40 días. Ese era el tiempo que Dios había planeado para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Pero cuando dejaron de confiar en Él, el viaje se convirtió en 40 años en el desierto. Aún así, Dios nunca los abandonó. Los guió con fuego de noche y con una nube de día. Les dio alimento del cielo y milagros que solo Él podía hacer. Pero un día, el pueblo volvió a quejarse y Dios le mostró a Moisés un nuevo milagro. Una serpiente de bronce que traía vida a quien la miraba con fe. Después de tantos años, la tierra prometida estaba frente a sus ojos. Moisés la vio desde lo alto, pero no entró en ella porque su misión ya había terminado. Y cuando Moisés partió de este mundo, no fue un hombre quien lo despidió, fue Dios mismo quien lo enterró con sus propias manos. Esta es la historia de un líder fiel, de un pueblo que aprendió a confiar y de un Dios que nunca deja de cumplir su promesa. Después de mucho caminar por el desierto, el pueblo de Israel llegó a las puertas de la tierra prometida. Sí, ese lugar maravilloso que Dios les había dicho que fluía leche y miel. Un lugar con ríos, árboles frutales, pastos verdes y ciudades donde podrían vivir en paz. Estaban tan cerca, tan cerca. Moisés, emocionado, escogió a 12 hombres, uno de cada tribu, para que fueran a explorar la tierra. Eran como espías secretos. Su tarea era ver cómo era la tierra, quién vivía allí, cómo eran las ciudades, los cultivos, los frutos. Los espías entraron y caminaron por la tierra durante 40 días. Vieron campos hermosos, montañas, animales, uvas enormes que tenían que cargar entre 2 hombres. Todo era tal como Dios había dicho. Pero también vieron gigantes y ciudades amuralladas. Y al regresar, la emoción se convirtió en miedo. Cuando los espías volvieron, el pueblo los rodeó con ansiedad. ¿Cómo es la tierra? ¿Qué vieron? Es buena. Entramos ya. 10 de ellos dijeron, la tierra sí es buena, pero no podemos conquistarla. Hay gigantes. Ellos son más fuertes que nosotros. Nos harán pedazos. Y así, el miedo se esparció como fuego. Solo 2 espías, Josué y Caleb, dijeron algo diferente. Claro que podemos. Si Dios está con nosotros, nada nos detendrá. Confiemos en Él. Pero el pueblo no quiso escuchar. Empezaron a llorar, a quejarse, a decir, «Para esto nos sacaste de Egipto, Moisés. Nos van a matar. Elijamos un nuevo líder y regresemos». Moisés y Aarón se postraron en el suelo, llorando. Josué y Caleb rasgaron sus ropas y suplicaron, «No se rebelen contra Dios, no tengan miedo». Pero el pueblo, lleno de rabia, quería apedrearlos. En ese momento, la gloria de Dios apareció sobre el tabernáculo. Dios habló con voz firme y triste. «¿Hasta cuándo este pueblo me despreciará? Después de todo lo que hice por ellos, ¿todavía no creen?». Dios pudo destruirlos en ese momento, pero Moisés intercedió por ellos. Oró diciendo, «Señor, tú eres paciente, misericordioso, perdonador. No los destruyas». Y Dios, con amor, respondió, «He escuchado tu oración. No los destruiré, pero tampoco entrarán a la tierra prometida. Todos los mayores de 20 años morirán en el desierto. Solo Josué y Caleb entrarán, y sus hijos, ellos sí heredarán la tierra». Entonces, lo que pudo haber sido un viaje corto, se convirtió en una caminata de 40 años. Cada año que los espías habían explorado la tierra,
sería un año de espera. Durante esos 40 años, el pueblo vivió en el desierto, día tras día, año tras año. Caminaban, acampaban, recolectaban maná y enterraban a los que iban muriendo. Dios seguía con ellos, pero también los estaba enseñando a confiar, a obedecer, a esperar. Moisés siguió guiando al pueblo, con paciencia, con lágrimas, con amor. Pero incluso él, en un momento de enojo, cometió un error. En el desierto de Meribá, el pueblo volvió a quejarse. «No hay agua, nos vamos a morir». Dios le dijo a Moisés: «Háblale a la roca y saldrá agua». Pero Moisés, enojado, golpeó la roca 2 veces con su vara. El agua salió, pero Moisés no obedeció como Dios había dicho. Entonces Dios le dijo con tristeza: «No me honraste delante del pueblo, por eso tú tampoco entrarás en la tierra prometida». Fue un momento difícil. Moisés había sido fiel durante tantos años, pero también era humano. Aún así, Dios no lo abandonó. Siguió hablándole, guiándolo y usándolo como líder. Moisés no vería la tierra, pero vería a Dios. Después de muchos años, toda una generación fue reemplazada por otra. Los niños que salieron de Egipto ahora eran adultos. Los que habían creído el miedo ya no estaban. El pueblo estaba listo. Había aprendido, crecido y estaba más cerca que nunca de la promesa. Josué y Caleb seguían firmes. Moisés, ya viejo, seguía guiando con fe. El tabernáculo seguía en el centro del campamento y la nube de Dios seguía guiándolos cada día. No fue fácil. Hubo lágrimas, pérdidas, lecciones y mucho camino. Pero lo más importante es que a pesar de todo, Dios nunca los abandonó. No importaba cuán largo fuera el camino o cuántas veces se desviaran, la nube seguía adelante. A veces, nosotros también hacemos que el camino sea más largo. Dudamos, nos quejamos, desobedecemos, y lo que era un viaje corto se convierte en un recorrido lleno de vueltas. Pero la historia nos recuerda que Dios no se rinde con nosotros. Él sigue guiando, aunque nosotros fallemos. Y sus promesas siguen vivas, incluso si tenemos que esperar. Dios no busca que seamos perfectos, sino que aprendamos a confiar. Él es fiel, aun cuando nosotros no lo somos. Y si hoy estás caminando por un desierto o sientes que el viaje es largo, recuerda, la nube sigue adelante y Dios camina contigo. El pueblo de Israel seguía su camino por el desierto. Ya habían pasado muchos años desde que salieron de Egipto.
La tierra prometida estaba cada vez más cerca, pero su corazón seguía muchas veces lejos de Dios. Día tras día la nube avanzaba y el pueblo también, pero los pasos eran pesados. No era un camino fácil. El calor, la arena, la espera, el cansancio, todo parecía multiplicarse y poco a poco la fe que un día fue fuerte comenzó a debilitarse. No era la primera vez que se quejaban. A lo largo del desierto hubo muchas quejas. Una vez se quejaron de que no tenían carne y pidieron codornices, pero comieron con tanto deseo que muchos murieron en el mismo día. Otra vez se rebelaron contra Moisés y Aarón por celos, y la tierra se abrió y tragó a los rebeldes. Incluso en otra ocasión hablaron mal del maná, diciendo que ya no lo soportaban, y Dios envió un castigo con fuego. El pueblo olvidaba rápido las maravillas de Dios, pero Dios nunca se olvidaba de ellos. Aquel día tomaron un camino más largo para rodear el territorio de un pueblo enemigo. Fue una caminata dura, las piernas dolían, la garganta estaba seca y el ánimo por los suelos. Entonces, como ya había pasado antes, comenzaron a quejarse otra vez. «No hay agua», decían. «Estamos hartos de este pan miserable. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Allí estábamos mejor». Y esta vez, no solo se quejaron contra Moisés, se quejaron directamente contra Dios. Fue como si sus palabras fueran piedras lanzadas al cielo, como si su ingratitud subiera como humo y doliera, porque Dios los había cuidado, alimentado, perdonado y guiado. Y aún así, lo rechazaban una vez más. Entonces, algo inesperado sucedió. De repente, serpientes comenzaron a aparecer entre el campamento. No eran serpientes comunes, eran serpientes ardientes, venenosas, rápidas y mortales. Se deslizaban entre las tiendas, se escondían en los caminos, mordían en la noche y también bajo el sol. La gente empezó a gritar. Los niños lloraban. Muchos comenzaron a enfermarse y morir. Ya no había quejas, solo miedo. Ya no había orgullo, solo desesperación. El pueblo corrió hacia Moisés, esta vez no para culparlo, sino para pedir ayuda. «Hemos pecado, hemos hablado contra Dios y contra ti. Ora por nosotros, pide a Dios que quite estas serpientes». Moisés, una vez más, intercedió con amor y humildad. Aunque ellos lo habían acusado, él oró por ellos. Aunque dudaron, él los presentó ante Dios. Dios escuchó la oración, pero no quitó las serpientes. En lugar de eso, dio una solución muy extraña. «Haz una serpiente de bronce y ponla sobre un palo muy alto. Quien sea mordido y mire la serpiente, vivirá». Moisés obedeció sin entender del todo. Formó una serpiente de bronce y la levantó bien alta, en medio del campamento, como si fuera un estandarte. Al principio, algunos no entendían cómo mirar una serpiente podría salvarlos. Pero pronto, los que creyeron comenzaron a mirar. Una mordida, un giro de ojos hacia lo alto y vida. Una madre moría, miraba y se levantaba. Un niño temblaba, miraba y sanaba. Solo tenían que mirar con fe y vivirían. El campamento se llenó de asombro. Nadie más volvió a despreciar el pan. Nadie más volvió a decir que Dios los había abandonado. Porque allí, en medio de ellos, había una señal de esperanza. La serpiente de bronce. No era mágica, no era una reliquia, era un acto de fe. Dios no quería que simplemente sanaran por costumbre. Quería que aprendieran a confiar, a mirar hacia arriba, a depender de Él, incluso cuando no entendían cómo.
Y esa serpiente, levantada en el desierto, se convirtió en una sombra de algo mucho más grande. Años y años después, otro sería levantado, no sobre un palo de bronce, sino sobre una cruz de madera. Jesús, el Salvador, sería levantado para que todo el que lo mire con fe no muera, sino que viva para siempre. Muchas veces nos quejamos, dudamos, decimos cosas que hieren el corazón de Dios, pero aun cuando fallamos, Dios abre un camino de esperanza. La serpiente en el desierto nos enseña que Dios toma el castigo y lo transforma en salvación. No necesitamos entender todo, solo confiar. Cuando miramos con fe, Dios nos da vida. Y hoy, tú también puedes mirar hacia lo alto, no a una serpiente de bronce, sino a Jesús. Él fue levantado por ti. Y cuando lo miras con fe, tu corazón también puede sanar. El pueblo de Israel acampaba muy cerca de la tierra prometida. Después de tantos años en el desierto, ya podían ver los campos verdes al otro lado del río. Las tiendas estaban levantadas, los niños jugaban entre las piedras y el aire olía a esperanza. Moisés, ya anciano, se levantaba cada mañana con pasos lentos pero firmes. Su cabello estaba blanco, su rostro arrugado por el sol del desierto, pero sus ojos aún brillaban con fuego. Había sido el instrumento de Dios para sacar al pueblo de Egipto, para cruzar el Mar Rojo, para recibir la ley y para guiarlos durante 40 años. Había vivido milagros, guerras, quejas, promesas y misericordia. Pero ahora Moisés sabía que su parte estaba por terminar. Dios le había dicho que no cruzaría el río con el pueblo. Vería la tierra prometida desde lejos, pero no entraría. En los últimos días, Moisés no se quejaba ni lloraba. Se dedicó a animar, a enseñar y a bendecir. Llamó a todo el pueblo, los reunió por tribus y comenzó a hablarles con ternura y firmeza. Les recordó todo lo que Dios había hecho. No olviden el maná, no olviden el agua de la roca, no olviden quién los sostuvo en cada batalla. Les advirtió, si siguen a otros dioses, se perderán. Y les prometió, pero si obedecen al Señor, tendrán vida, tierra, paz y bendición.
Luego llamó a Josué, el joven valiente que había sido su ayudante durante años. Lo miró con cariño y le dijo delante de todos: «Esfuérzate y sé valiente. El Señor irá delante de ti. Él no te dejará ni te abandonará». Y Josué bajó la cabeza con respeto, sabiendo que ahora era su turno de confiar. Dios le habló a Moisés una vez más. No fue con truenos ni zarzas ardientes. Fue con esa voz dulce y firme que Moisés había aprendido a reconocer. «Sube al monte Nebo. Desde allí te mostraré la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob. La verás con tus ojos, pero no entrarás». Moisés no protestó. Sabía que su obra había terminado y que Dios seguiría guiando a su pueblo. Así que tomó su bastón, miró a su alrededor por última vez y comenzó a subir. El pueblo lo vio alejarse lentamente, sin palabras, solo con el corazón apretado. Los niños se quedaron en silencio, las madres lloraban, los hombres bajaban la cabeza. Todos sabían, ese era el último paso del hombre que los había guiado como un padre. Cuando Moisés llegó a la cima del monte Nebo, Dios le mostró todo: los campos fértiles, los ríos, las ciudades que aún no existían, los valles donde el pueblo descansaría, los lugares donde plantarían viñas y construirían casas. Y Moisés sonrió, no porque entraría, sino porque sabía que Dios cumpliría su promesa, aunque él no estuviera allí. Y allí, solo con Dios, Moisés cerró los ojos. No hubo multitud, ni aplausos, ni fiesta, solo el cielo como testigo. Y la Biblia dice algo asombroso: Dios mismo lo enterró. Nadie supo dónde, porque ese lugar era sagrado, un rincón donde un siervo había sido llamado y había terminado la carrera con fidelidad. El pueblo lloró por Moisés durante 30 días. Josué fue levantado como nuevo líder y la nube de Dios siguió guiando al pueblo, como lo había hecho desde Egipto. Pero nadie olvidó a Moisés, el niño que fue rescatado del río, el joven que huyó al desierto, el hombre que habló con Dios cara a cara, el pastor que se convirtió en libertador, el siervo que vivió por fe hasta el último aliento. Moisés no entró en la tierra prometida, pero sí entró en el corazón de Dios. A veces no veremos con nuestros ojos todo lo que Dios ha prometido, pero podemos estar seguros de que Él siempre cumple. Lo importante no es si llegamos a ver todo. Lo importante es caminar con Dios todos los días, como lo hizo Moisés. Porque los verdaderos héroes de la fe no buscan fama, sino obediencia. Y cuando Dios llama, ellos responden: «Aquí estoy».